Listo. Papi, enciende el micrófono. Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9 dice: Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. Oremos. Adorable Señor y Dios, bendito Padre Celestial, te damos gloria y honor, Señor, porque tú eres fiel y bondadoso al darnos tu palabra en tiempos difíciles. Te rogamos que nos siga guiando, nos siga fortaleciendo, nos siga dando tu palabra para que nosotros lo podamos compartir con los demás. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el pasado miércoles estuvimos considerando a Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9, y estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo vive esta nueva experiencia allá en una de las iglesias, una de las ciudades de Macedonia, en Tesalónica, a donde hubo un alboroto no pequeño, de modo que el apóstol se vio necesario, o se vio la necesidad de que él saliera de Tesalónica. Ese alboroto fue organizado por judíos contrarios a Pablo. Nosotros decíamos en aquella ocasión que a pesar de que ese es lo principal, eso es, ¿verdad? Lo central, podemos decir, en la explicación que está dando el narrador Lucas. Sin embargo, nosotros vamos a ver cómo la iglesia en Tesalónica es un ejemplo para nosotros. Y comenzamos aquella vez mirando que algunas de esas características que tenía la iglesia en Tesalónica. Vimos que esa iglesia en Tesalónica había recibido la palabra de Dios
con gozo. Esa fue una de las características, ¿verdad?, que nosotros estuvimos viendo. También vimos que la iglesia en Tesalónica era una iglesia que se concentró en predicar el evangelio. La iglesia en Tesalónica evangelizaba. La iglesia en Tesalónica llegó a llenar, vamos a decirlo así, la región de Macedonia del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ahí nosotros nos detuvimos mirando que la parte de lo que es columna en la iglesia es la predicación del evangelio a los perdidos. No somos salvados sencillamente para ser llevados al cielo. Hablábamos de que en nuestro egoísmo natural, ¿verdad? Siempre pensamos en aquello que a nosotros nos beneficia y pensamos primero en nosotros y luego en nosotros. En primer lugar en nosotros, en segundo lugar nosotros también. Eso es lo natural. Y en eso, ¿verdad? Pudiera ser que nosotros pensáramos que lo mejor sería ser salvados y llevados al cielo, pero Dios no lo ha dispuesto así, sino que Él espera que nosotros comuniquemos la verdad a otros, tratemos que nuestro prójimo, a través de nosotros, pueda conocer el Evangelio. Si nosotros pudiéramos resumir las razones por las cuales hemos sido salvados y todavía estamos aquí, es porque tenemos que glorificar al Señor viviendo una vida santa aquí en esta tierra, mostrándole a la gente que vivimos de manera diferente. Y en segundo lugar, el segundo propósito es llevar el evangelio a las almas perdidas. Ese es el doble propósito por el cual nosotros todavía estamos aquí, siendo que el Señor nos ha salvado. Entonces, ahí nosotros nos detuvimos, ahí nosotros nos quedamos, ahí nosotros estuvimos tratando eso, recordando y exhortando que la iglesia del Señor tiene ese compromiso delante de Dios. ¿Cuál? El de llevar el evangelio a las almas perdidas. Entonces, veremos ahora otra cualidad, la tercera cualidad de la iglesia en Tesalónica. Y es que la iglesia en Tesalónica creció en fe y en amor. Y a pesar de que leímos a Hechos capítulo 17, para ver estas cualidades de la iglesia en Tesalónica, nosotros nos trasladamos a las cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Pablo le escribió 2 veces a los tesalonicenses y en la primera carta, en el capítulo 3, primera de Tesalonicenses 3, en lo que ustedes lo buscan, vamos a leer en los versículos 4 al 7. Dice la escritura, capítulo 3, versículo 4, porque también estando con vosotros, os predicábamos que habían de pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que lo hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Sigue diciendo el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, ¿verdad? Ahí leímos hasta el versículo 6, aunque el apóstol Pablo sigue tratando el tema en el versículo 7, hablando de las cualidades de los tesalonicenses como iglesia.
La iglesia de los tesalonicenses, o sea, en ellos se podía ver, en ellos se podía apreciar que había fe en Cristo y amor. El crecimiento, el desarrollo, el crecimiento espiritual de la iglesia en cualquier área, sea en fe, sea en amor, sea en número, es algo que consuela. Vemos a Pablo que ha sido consolado con esta noticia que ha recibido de los hermanos de Tesalónica. Es una noticia gratificante, es una noticia que da gozo. Esos hermanos en Tesalónica habían experimentado crecimiento en fe, crecimiento en amor. Viene una pregunta sencilla, ¿verdad? Una pregunta que es lógica y es, ¿y cómo Pablo, o más bien Timoteo, que fue la persona a quien Pablo envió, pudo evidenciar, pudo darse cuenta de ese crecimiento, de ese desarrollo de estos hermanos en estas dos áreas? ¿Cómo ellos lo evidenciaron, ese crecimiento en la fe de esos hermanos? Bueno, cuando nosotros vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 3 nos dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Entonces, ¿cómo fue que ellos le dijeron a Timoteo, Timoteo, hemos crecido en fe? No, no, no. Las obras. Timoteo fue enviado por Pablo a los hermanos en Tesalónica y veía la obra de la fe de ellos. La fe, cuando no tiene obras, yo sé que ustedes recordarán a qué me refiero, dice Santiago, es una fe muerta. Para nosotros poder evidenciar la fe, tiene que haber obras que respalden esa fe, que hablen, que comuniquen la legitimidad de esa fe. Esa es la realidad. Los tesalonicenses mostraban obras que autenticaban, que decían, que manifestaban que allí había una fe creciente, una fe que se desarrollaba. Pero también esta iglesia trabajaba, era constante en su esperanza en Jesucristo. Timoteo solamente vio esto, las obras de esta iglesia, y vio que su esperanza estaba en el Señor Jesucristo. A pesar de la aflicción que ellos estaban teniendo, a pesar de los sufrimientos que ellos estaban teniendo, ellos tenían su confianza puesta en el Señor Jesucristo. La misma pregunta va con el amor. Recuérdense que el subtítulo que tenemos, o la tercera característica que estamos viendo, es que la iglesia en Tesalónica creció en fe y amor. Lo mismo va con relación al amor. Cuando nosotros leemos en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de nosotros de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Ahí ellos manifestaron ese amor que tenían, que había en sus corazones. Otra pregunta que surge es cómo Timoteo pudo identificar que había amor en ellos. Bueno, ya leímos en el capítulo 1, versículo 3, que habla de la obra de vuestro amor, el trabajo de vuestro amor. Ellos hacían un trabajo para el Señor Jesucristo basado en el amor por Él. Además, ellos recordaban con cariño a esos misioneros
que fueron allá a llevarle el evangelio. Era diferente a la iglesia en Corinto, que estaban dudando de que Pablo y sus acompañantes fueran los legítimos apóstoles que fueron a llevarle el evangelio. Estas personas habían crecido en amor. Otra pregunta que surge es, ¿cómo es que estas gracias crecen? Repito, la fe y el amor. ¿Cómo es que crecen? Bueno, hermano, la respuesta es la siguiente. Esas gracias necesitan ser cultivadas. Esas gracias necesitan ser cultivadas. Las gracias espirituales, Dios las puso, Dios las colocó en nosotros desde el principio. Desde que el Espíritu de Él vino a morar en nosotros, todas esas virtudes de Cristo, todas esas gracias espirituales están en nosotros, pero necesitan ser cultivadas, de modo que se vea un crecimiento en ellas. Un ejemplo le voy a dar, como nuestro país es uno de los principales exportadores de talento en el béisbol o la pelota. Tenemos muchos profesionales en esa área. Bueno, nosotros podemos entonces entender la ilustración. Hay un joven que muestra tener talento para jugar pelota. Lo hace muy bien, pero eso no es suficiente. Hay que llevarlo a que pase por una serie de entrenamientos. Ese muchacho tiene que someterse, ¿verdad?, a una serie de entrenamientos diarios. ¿Para qué? Para desarrollar, para manifestar de una manera más clara, para darle crecimiento a ese talento que ya él tiene. Así también es con las gracias espirituales. Ya están en nosotros, pero nosotros tenemos una participación a donde nosotros la vamos desarrollando. Por eso dice, por ejemplo, la Escritura que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nosotros lo estimulamos, el amor va creciendo. El estimulante es precisamente para eso, para que pueda experimentar ese desarrollo, ese crecimiento. Si nosotros, en lugar de cultivar esas gracias, dejamos que las cosas sencillamente ocurran, sencillamente que las aguas fluyan, sencillamente que las cosas pasen. Vamos a un culto, vamos a otro, oímos aquí, oímos allá, pero nada más. Entonces, no se van a desarrollar estas gracias en nosotros. Esa es la realidad. Bueno, el computador mío me dice que la batería está baja y eso es un indicador de que debemos de ir cerrando. Hay un egoísmo que está en nosotros por naturaleza y si nosotros no cultivamos las gracias de Cristo, innegablemente, inevitablemente lo que va a crecer es el egoísmo. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos convenza de que debemos cultivar la fe, debemos cultivar el amor, debemos cultivar las gracias espirituales. Amén.